Bien, hermanos, tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Damos gracias al Señor porque nos concede este privilegio tan grande, maravilloso a la vez, en el cual podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Y les invito, hermanos, a leer un pasaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 1 y el versículo 10 en adelante. Cuando ya lo tengan, entonces podemos comenzar a leer para que veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Ande, quedito. Hey, ¿te voy a jugar con la vara? Sí, hay que apagar los micrófonos, mi hermano, para que podamos escuchar bien. Bien, Isaías el capítulo 1, el versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Que el Señor nos pueda bendecir con esta hermosa lectura de su palabra. Amén. Amén. Hermanos, algo que nosotros vemos aquí, lo que el Señor Jesucristo está hablando al pueblo judío, a su pueblo escogido. Y dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Cómo ve Dios? Es el tema que vamos a ver hoy en esta noche. Y quiero que veamos cómo ve Dios nuestras reuniones en la iglesia. Muchas veces cuando no hay misericordia o cuando nosotros condenamos a otra persona. Por ejemplo, de repente tal hermano cayó en algún fracaso y entonces nosotros venimos y señalamos a tal hermano que este hermano ya no puede servir en la iglesia, de poder venir y
tener un ministerio en la iglesia. Muchas veces hay muchos hermanos en las diferentes congregaciones que se encargan de condenar a los demás hermanos, ¿verdad? Y esto es lo que hoy quisiéramos, y como tema dice: ¿cómo ve Dios nuestras reuniones cuando no hay misericordia en la iglesia o en la congregación? Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que está pasando aquí. Dios llama a Jerusalén Sodoma y Gomorra. Usted sabe y ha leído sin duda alguna la historia de Sodoma y Gomorra. Eran ciudades, dice la Biblia, en las cuales la maldad era tremendo en realidad. Bueno, segunda Pedro 2:8 dice que Lot afligía cada día su alma, viendo, dice, las cosas inicuas que hacía Sodoma y Gomorra. Pero, ¿por qué Dios está comparando a su pueblo con Sodoma y Gomorra? Entonces, dice el versículo 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. Hermanos, esto era lo que en realidad en el versículo 10 Dios está llamando a Jerusalén, Sodoma y Gomorra. Qué duro el pueblo escogido de Dios. Vivían como los peores paganos. Tenían templo, hacían sacrificios, fiestas, pero el corazón de ellos estaba podrido. Y es lo que Dios está sacando a la luz, lo que ellos eran en realidad. Y esto podemos ver entonces por qué Dios está hablando a este pueblo de esta manera. Versículo 11 al 15: Dios aborrece la religión sin misericordia, o aborrece a aquellos hermanos que sin duda alguna se creen impecables, que solo ellos pueden ministrar, pero que tal hermano, porque cayó en algún fracaso, ese hermano ya perdió absolutamente todo y ya no puede hacer nada en la iglesia. Qué tremendo entonces lo que estas personas están haciendo. Dios aborrece la religión sin misericordia, o hermanos que no tienen misericordia para con los otros hermanos. Este pueblo judío, perdón, este pueblo judío, ellos cumplían con todo. Los sacrificios en el versículo 11, asistían al templo, el versículo 12, ofrendas, incienso, días de reposo, oraciones en el versículo 13 al 15. Pero Dios dice: estoy harto, me dan asco, no oigo. Eso es lo que Dios les dice. Ellos hacían todas las cosas que creían que estaban agradando a Dios, pero sus corazones estaban enfermos, estaban podridos, ¿verdad? Y ahora, si usted ve los versículos que anteceden a esto, entonces dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, dice que no hay cosa sana en el hombre, sino hinchazón y podrida llaga. Eso era en realidad lo que eran aquellas personas que en realidad estaban sirviendo a Dios. Pero ahora Dios dice: estoy harto de todas esas cosas, me dan asco. Dice
que no los oye cuando multiplican sus oraciones, no los oye. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios no escucha a su pueblo cuando está haciendo todas estas cosas? Versículo 15 dice que llenas están de sangre vuestras manos. Y cuando la Biblia dice que llenas están de sangre vuestras manos, en un sentido físico, ellos estaban haciendo los sacrificios de animales y sin duda alguna sus manos estaban manchadas de sangre, tanto animal que sacrificaban. Y ahora dice el versículo 15, llenas están de sangre vuestras manos. Pero ahora en un sentido espiritual, en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros, cuando no hay misericordia, entonces está la injusticia, está la opresión, el maltrato al prójimo. Eran santos el sábado y eran diablos el domingo, el lunes en adelante. Entonces, esto es lo que Dios está mirando. Las acciones de cada uno de estas personas que se santificaban todos los días, pero que eran personas que estaban mal del corazón. Y ahora podemos darnos cuenta, entonces, no más rituales, dice Dios. Dios solo pide 5 cosas prácticas en las cuales nosotros podemos aprender en esta noche para que nuestras acciones, nuestro servicio a Dios tenga un valor a los ojos de Él, para que no recibamos ese mismo trato que estaba recibiendo el pueblo judío, el pueblo que era un pueblo escogido por el Señor. Y ahora, la primera de estas 5 cosas muy prácticas, y si solo esto aprendemos en esta noche, no será de bien para cada uno de nosotros. Bueno, dice, lavaos. Primer cosa, lavaos. Dejad lo malo. Segunda cosa. Tercer cosa, aprender el bien. Cuarta cosa, buscar la justicia. 5 cosas, amparar al huérfano y a la viuda. Eso es lo que en realidad Dios quiere de cada uno de los hermanos y más que todos de aquellos que están al frente de una congregación, de aquellos que tienen la autoridad de Dios para tener misericordia de cada uno de los hermanos. Hermanos, el estar al frente de una congregación o de llegar a ser un pastor, no es que usted tiene que estar por encima de la iglesia. Dice el apóstol Pablo que ¿quién es Apolo? Dice, ¿quién es Pablo? Si somos servidores de un mismo Dios. Así como era Apolo, así era Pablo, así soy yo, así es usted. Servidores de un mismo Dios. Entonces, el que usted tenga el puesto de un pastor o de un anciano en la iglesia, no le da el derecho de tener el pie sobre la iglesia, sino que todos debemos de ser personas que servimos a un mismo Dios. Miremos lo que dice Miqueas 6:8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire qué maravilloso en realidad. ¿Qué es lo que Dios quiere, dice, de nosotros? Bueno, solamente quiere esas 3 cosas. Hacer justicia, dice, humillarte ante tu Dios,
hacer misericordia, ser misericordioso para con los hermanos. La invitación, hermanos, más hermosa para cada uno de nosotros, aquí en el libro de Isaías, la encontramos en el versículo 18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es algo maravilloso entonces. Luego que nosotros leemos este versículo, venid luego y estemos a cuenta. O sea, en otras palabras, dice Dios, arreglemos esto. Si tu pecado es rojo, hermano, si tu pecado es rojo, si tú has caído de la gracia de Dios y has caído en un fracaso en tu vida espiritual, y algún hermano te está condenando por el pecado que has cometido y no tienes la oportunidad de tener un ministerio en tu iglesia o de servicio al Señor, dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Arreglemos esto, dice, si tu pecado fuera rojo como el carmesí, en la cruz el Señor Jesucristo dice que tu pecado ahora Él lo ve como blanca lana. Si tu pecado fuera rojo como la sangre, entonces el Señor Jesucristo hace esto cuando Él cargó con nuestros pecados allí en la cruz. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo, dice, llevó nuestros pecados y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, no importa qué pecado tú hayas cometido, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, no importa el pecado tan negro, tan oscuro, tan rojo, que lo vea, el Señor Jesucristo lo clavó allí en la cruz del Calvario. Y es por eso que Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Y esta invitación la hace tanto a los incrédulos, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, como a los creyentes que ya hemos creído en Él como nuestro Salvador. Y por desgracia hemos caído en algún pecado y quizás estamos condenados ya por los hermanos. Dice el Señor que Él en la cruz ha dejado blancos nuestros pecados. Hermanos, el Señor Jesucristo, Él pagó por mi pecado, por su pecado. Pagó por mis pecados pasados. Él pagó por mis pecados presentes y pagó por mis pecados futuros. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos, dice, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo la cruz, hermanos, puede hacer esto. Puede darnos el perdón a cada uno de nosotros, aquellos que ofendemos la santidad de nuestro Dios. Pero ahora tenemos entonces dos caminos. Obedecemos a venir, lo que dice el versículo 18, venid luego, obedecemos, somos bendecidos, ¿verdad? Pero también, si rechazamos, entonces seremos juzgados. Eso es lo que dice el versículo 20. Versículo 19. Si quisieres, dice, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Habrá una bendición para cada uno de aquellos que vengan hoy al Señor Jesucristo como su Salvador.
No importa si usted es una persona incrédula que no ha conocido al Señor, usted puede venir en esta noche y usted va a recibir una bendición del Señor Jesucristo. Hermano, si usted es una persona que ha cometido algún pecado y hoy en esta noche lo confiesa delante del Señor de todo su corazón, será una persona bendecida. Pero ¿qué de usted? Dice el versículo 20, si no quisieres y fuere rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Se da cuenta entonces qué tremendo es rechazar esta invitación que usted tiene hoy, que usted está escuchando hoy en esta noche? Dice, si quisierais y viniereis, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Si usted quiere y viene a Él en esta noche, recibirá la bendición de la salvación de su alma. Pero si no quisiere, dice, y fuere rebelde, o usted rechaza esta invitación el día de hoy, entonces mañana, hermano, amigo, pueda que sea llamado a juicio, entonces delante de la presencia del Señor. Pero ahora hay tres aplicaciones directas para los hermanos que condenan, ¿verdad? No para mí, que vengo humillado a los pies del Señor. No para usted que ha venido confesando su pecado, hermano, que ha tenido su fracaso en su vida espiritual. No es para usted. Es para aquellos hermanos que están liderando en la iglesia. Aquellos hermanos que le están señalando a usted que usted no puede ejercer un ministerio en la iglesia. Hay tres aplicaciones. Dios detesta la religión que condena y no restaura. Aquellos hermanos que de por vida lo abandonaron por su pecado. Entonces, esto es lo que Dios está detestando. Los hermanos que te condenan hacen sacrificios. Ellos van a la reunión, van al culto, oran, predican, pero no hay misericordia. Estos hermanos que vienen a la reunión, que están predicando el evangelio, aquellos hermanos que están orando, hermanos que tienen diferentes ministerios, pero están señalando tu pecado. Dice la Biblia que estos hermanos, Dios les dice, no los oiré, no los oigo. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Oseas el capítulo 6, el versículo 6, nos dice, Oseas el capítulo 6, el versículo 6, nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se da cuenta entonces qué es lo que quiere Dios para con los hermanos que están liderando una iglesia? Dice, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, en otras palabras, hermano, tú puedes predicar toda la noche, puedes predicar toda la semana, puedes predicar todo el día, puedes orar en tus oraciones, pueden convertirse aún almas al Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, no te oiré. De nada te sirven esos sacrificios que tú haces si no tienes misericordia para con los hermanos. Hermanos, es algo tremendo en realidad lo que la palabra del Señor nos enseña y nos demanda como predicadores, como personas que están liderando una iglesia. Es algo tremendo. Entonces,
en esos 3 puntos tenemos: el pecado, hermano, fue lavado. No importa qué tan rojo era. En el versículo 18, el Señor dice: venid luego y estemos a cuenta. Pero ¿qué pasa? Los hermanos, ellos ven tu fracaso como grana. Ellos están enfocados en el fracaso de aquellos hermanos que cometieron un pecado y no pueden en realidad servir. Tiene que ser una persona sin culpa, sin pecado. Algo maravilloso que nosotros vemos, hermanos, es que como el Señor Jesucristo confió un ministerio tan grande a personas tan ordinarios como nosotros, los cuales en realidad dice que somos hechos del polvo de la tierra. O sea que este tesoro tan grande, Dios lo ha depositado en un vaso de barro que es tan frágil que en cualquier momento se puede quebrar, ¿verdad? Aun cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en cualquier momento podemos ser quebrados y podemos cometer algún fracaso. Dios no lo permita y nos guarde en su gracia para no caer en un fracaso en las trampas del diablo. Pero mientras los hermanos dirigentes de tu iglesia o de la mía ven el fracaso, Dios dice: ya tus pecados están blancos como la nieve. Ellos están viendo ese pecado tuyo como la grana, como el carmesí, rojos como el carmesí. Pero Dios, si ha venido a él, como dice Isaías 1:18, venid luego, entonces Dios ve tu pecado, lo ve blanco como la nieve. Y esto es lo maravilloso entonces, y es lo que nos anima a nosotros a seguir adelante. Sabes que cuando yo leo estos versículos y me doy cuenta de la misericordia del Señor para con nosotros, entonces eso me anima a seguir adelante. Eso me da la fuerza para seguir caminando en ese camino, para seguir viviendo una vida agradable delante de Dios. No importa cuántos hombres me estén señalando, pero Dios mi pecado lo ve blanco, ya como la nieve, mientras los hermanos lo ven rojo, como el carmesí. Y esto es lo maravilloso entonces, lo que nosotros podemos ver. Puede ver lo que dice 1 Juan 1:7. Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando venimos a Él, dice Juan, valoremos entonces. Los hermanos ven tu pecado como grana, como el carmesí. 1 Juan dice que Dios nos limpia, la sangre de Jesucristo en el Calvario nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que en realidad vale la pena que nos demos cuenta para poder seguir adelante. Hermanos, el verdadero servicio en el versículo 17, quizás no te dejan pasar al púlpito a predicar. Tú eres un hermano, tuviste un fracaso en tu vida espiritual, veniste al Señor Jesucristo reconociendo tu pecado y ahora quieres participar en un ministerio, tienes el deseo de servirle al Señor, pero los hermanos no te dejan pasar al púlpito, no te dejan que prediques el evangelio públicamente, pero puedes hacer justicia, puedes restituir al agraviado, puedes amparar al huérfano. Ese es el servicio que Dios pesa y recompensa. No es solamente estar en el púlpito parado, predicando, mientras en realidad nosotros practicamos la justicia, restituimos algunas cosas al agraviado,
amparamos a los huérfanos. Ese es el servicio que cuenta delante de la presencia del Señor, aun cuando los hermanos no te permitan hacer nada en la iglesia. Quizás estás destituido ya. Muchos pastores, muchos creyentes, ancianos, muchas personas que tienen liderazgo en la iglesia han expulsado a muchos hermanos por algún fracaso. Y estos hermanos ya quedan por los hombres destituidos, pero por Dios tienes la libertad entonces de servirle en cualquier otra área en la vida. Tenemos el ejemplo de una mujer, Dorcas. Dice Dorcas que el libro de los Hechos 9:36. Miremos lo que nos dice para que tengamos una idea más clara. Hechos, el capítulo 9, el versículo 36. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Se da cuenta entonces que Dorcas no predicaba en un púlpito. Dorcas dice que ella hacía bien a las personas, tenía misericordia para con las viudas. Dice que les hacía túnicas, quizás aquellas personas que no tenían el vestido para vestir, quizás andaban semidesnudas. Dice que ella les hacía túnicas y se las regalaba a las viudas. Y cuando esta mujer muere, para toda Lida, en realidad fue un duelo tremendo. Y dice que venían las viudas llorando por Dorcas y presentaban las túnicas que ella les hacía y se las había regalado. ¿No cree que entonces esto es lo maravilloso? Por eso dice que nosotros entonces, si no podemos servir en el púlpito, entonces sirvamos al Señor, hermanos, de esta manera: restituir al agraviado, amparar al huérfano, tener misericordia para con las personas. Esto es lo que pesa en el cielo y es lo que Dios va a recompensar. Dice que esta mujer fue honrada por el cielo al hacer todas estas cosas. Y esto es lo maravilloso que nosotros podemos ver. Hermanos, Isaías, el capítulo 1, el versículo 10, es para los hermanos que no tienen misericordia y te condenan a cada momento. Ellos están hollando los atrios, el versículo 12, pero sin misericordia. Dios dice: me dan asco tus servicios, no los oigo. De nada sirve entonces cuando yo paso al púlpito a ministrar. De nada sirve cuando yo hago los sacrificios. Quizás caminar 1 o 2 horas de mi casa a la iglesia sudando. Empiezo a arreglar las bancas, a arreglar el púlpito. Empiezo a hacer todos los arreglos, a barrer la sala. Pero tengo un corazón que no tiene misericordia, que no ve a los demás hermanos en la situación.
entonces dice el Señor, yo no oiré. Dice que sus sacrificios son abominación para él. Dice que le dan asco. Sus oraciones, dice, cuando las multipliquen, dice que él apartará su oído, no las va a oír. Hermanos, nosotros quedémonos con el versículo 18. Dijimos que capítulo 1, versículo 10 al 17 y el 19 al 20 es para los hermanos que no tienen misericordia. Nosotros en esta noche quedémonos con el versículo 18 de Isaías 1. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué tenemos entonces que venir al Señor? Cuando venimos a Él, venimos a la cruz. Es el único quien puede hacer blancos nuestros pecados y ayudarnos a vivir una vida de humillación para la gloria y honra del Señor, para que el cielo entonces nos honre a cada uno de nosotros. No importa, hermano, qué pecado tú has cometido. Dice el Señor que todo pecado le es perdonado al hombre. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Y aquel que todavía no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador y rechaza esta oportunidad, entonces dice el versículo 20, si no quisiereis y fuere rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hermanos, lo que el Señor ha dicho, eso se va a cumplir al pie de la letra. Así es que hoy en esta noche, espero que sea de bendición esta reunión. La palabra del Señor nos ayude a vivir una vida para Él, una vida de humillación, una vida de misericordia para con los hermanos. Y aquellas personas que no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador, les invitamos los hermanos reunidos al nombre del Señor en esta reunión a venir a Él hoy, en esta noche. Dice, si quisieres, seréis bendecidos. Si vinieres en esta noche, recibiréis la bendición. Pero si no quisieres, dice, seréis consumidos a espada. Amigo, no espere el día de mañana. Hágalo en este momento. Quizás usted dirá, hoy no, mañana, hoy voy a decidir. Desde el momento que usted decide, lo voy a decidir. Desde el momento que usted dice, lo voy a decidir, ya decidió no decidir y ya decidió rechazar esa invitación que el Señor Jesucristo le está haciendo. Entonces, el día de mañana va a tener que enfrentar la justicia de Dios y eso va a ser tremendo en realidad. Es lo que el Señor Jesucristo dice a este pueblo. Si no quisiereis y rechazareis, fuera rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Así es que si hay alguna persona hoy, en esta noche, que está escuchando el mensaje y quiere recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, amigo, abra su cámara y delante de todos los hermanos, dígale, Señor, soy un pecador, destituido de tu gloria. Hoy he escuchado el mensaje, he escuchado la invitación de venir a ti y aquí vengo para que perdones mis pecados. Dice el Señor que será de gran bendición para usted, será de gran testimonio para cuantas personas
que todavía no conocen al Señor. Será de gozo para cada uno de nosotros. Y el Señor dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿No querría usted, amigo, amiga, entregarse al Señor Jesucristo en esta noche? Recuerde, estamos viviendo los últimos días. La edad de la iglesia está llegando a su fin y posiblemente fuera la última oportunidad que usted tuviera. Imagínese que fuera hoy el último día de su vida. ¿Qué sería de usted si rechazara y fuera rebelde a esta invitación? Leyó lo que dice el versículo 20 del capítulo 1 de Isaías: seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Le invitamos para que tome una decisión y hoy pueda entregar su vida al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. 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 Amén.